Señor, te quiero dar gracias por este tiempo que nos estás regalando. Gracias, Señor, porque todo lo que tú haces es perfecto. Señor, te quiero pedir que en esta mañana seas tú permitiendo que podamos adorar, seguir adorando tu nombre a través de la palabra, Señor. Te quiero pedir, Dios, que tu palabra sea hoy confrontante, también que nos conforte, que nos dé la respuesta, Señor, que tanto anhelamos. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque sin ti no es posible. Te quiero pedir, Dios, que seas tú glorificándote hoy. Quiero orar por la necesidad de cada persona que está aquí. Te pido, Señor, que tú le hables, que tú le llenes, que tú le ministres, que tú le toques. Que, Señor, hagas en nosotros el cambio necesario. Gracias, Espíritu Santo. Te damos a ti todo el honor. Amén y amén. Amén. De antemano quiero disculparme con los hermanos que están afuera. Disculpen, no tenemos más espacio por el tema de la bioseguridad. Pero gracias por venir. Dios los bendiga allá también. Bendiciones. Allá en las escaleras también escuchan la palabra. Amén. Muy bien. ¿Cuál sería la casa de sus sueños? ¿Cuál sería la casa de sus sueños? ¿Cómo sería? ¿Usted se ha imaginado la casa de sus sueños? ¿Sí? ¿Cómo sería? Alguien que me diga una característica. Muy grande, muy grande, muy grande. ¿Qué otra característica? Con piscina. Ah, va. Bogotano que se respete, su casa tiene que tener piscina, ¿cierto que sí? Cómoda. ¿Cómo más sería? Tenemos algunas imágenes para que usted vea, algunas mansiones, algunas casas. ¿Le gustaría una casa así? Sí, así que usted salga a mirar desde el balcón su piscina. Sí, mire esa casa tan hermosa. ¿Cómo le parecería vivir allí? La casa de los sueños, ¿no le parece a usted? ¿Qué? Mire esa casa tan linda. Tremendo. Yo creo que todos nos imaginamos algunas casas. Hay un programa que se llama Mansiones en los Árboles. ¿Lo ha visto? ¿Sí? Mire esas mansiones en los árboles que hacen. Tremendo, ¿no? La creatividad para hacer ese tipo de casas tan lindas. Qué hermosas. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál considera usted que es el material más importante para construir una casa? Uy, ya nos vemos al espíritu. Amén. ¿Cuál usted considera que es el material más importante para construir una casa? ¿El cemento? ¿Los ladrillos? ¿Las herramientas? ¿El hierro? ¿Qué considera usted que es el material más importante para construir una casa? ¿Cuál considera usted de estos que le he nombrado? ¿La mano de obra? ¿La roca? ¿Sí? Hablaba con un amigo que es constructor y yo le preguntaba, le decía, venga, ¿cuál es el material más importante según su experiencia, según usted, para construir una casa? Y me dijo, para mí, el hierro, el concreto, porque es el que le da las bases a la casa. Es lo que me decía este personaje y me parecía interesante. Y yo creo que todos nosotros hemos soñado con una hermosa casa. Al hablar de construir o al hablar de hacer casa, la Biblia, o encontramos en la Biblia esta relación también. No solo en cuanto a material, sino también lo encontramos en la palabra del Señor cuando hablamos de casa, lo hablamos para deformar nuestra relación con Dios. Incluso la Biblia llama casa muchas veces la vida. ¿Sí sabía usted? Que la Biblia llama casa la vida. ¿Sí sabía usted? Es decir, aquí en este lugar hay sentadas varias casas, según la palabra del Señor, según algunas cosas que nos muestra la palabra que ya vamos a ir a ver. Y cada uno de nosotros es constructor de su propia casa. ¿Sí me hago entender? Cada uno construye su casa. Y la palabra del Señor nos muestra esta realidad. Incluso la Biblia nos habla de que la casa perfecta, así como veíamos estas casas tan lindas, hablándolo espiritualmente, escúcheme, parecerse a Cristo. La medida sería llegar a ser como ¿quién? Como Cristo. La idea es que cada día usted mejore para que construya su casa
construya su vida y se parezca a la de ¿quién? A la de Jesucristo. Eso es lo que la Biblia nos habla cuando hablamos de casa, hablando espiritualmente, hablando de construir la vida para que sea muy linda, muy bonita, que se parezca al modelo de ¿quién? De Cristo. Ese es el modelo al cual debemos llegar. Y encuentro en la Biblia un texto que me habla del material más importante para construir la casa. Del material que es indispensable para construir cualquier casa, hablando espiritualmente, refiriéndome a su vida. Si usted quiere construir una buena vida, una buena casa, este material, si usted no lo usa, se le cae la casa. ¿En serio? ¿Sabe usted a qué texto me estoy refiriendo? Quiero que por favor me acompañe a Mateo capítulo 7, versículo 21 al 29. En estos textos encontramos un único material. El único material indispensable para construir la vida, para construir la casa. Y en este texto, la palabra del Señor nos habla de la casa como la vida. Mateo capítulo 7, versículo 21. Y quiero que usted me coloque mucha atención para que podamos leer estos textos bíblicos. Amén. Escuche lo que dice esta palabra. No todo el que me dice, ¿cómo? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La Biblia dice que el reino de los cielos, Jesús se fue a preparar morada. Y dijo que en la casa de su padre muchas moradas que había. El reino de los cielos es la casa. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera a demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Hacedores de qué? De maldad. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, voy a volver a leer para enfatizar, ¿listo? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿y las qué? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre ¿qué? Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, voy a enfatizar otra vez, ¿listo? 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hasta ahí. ¿Y fue grande su qué? Su ruina. Según este texto, ¿cuál es el material indispensable para construir la casa? No. No, señores, no es la roca. No. ¿Cuál es el material indispensable para construir la casa según estos textos? La obediencia. Dígale al que está a su lado, la obediencia. Según el texto, hay dos constructores. Uno que edificó, él dice, le compararé a aquel que oye y hace, y ese construyó en roca, y aquel que oye y no hace, edificó en la arena. ¿Cuál es el material indispensable? La obediencia. La obediencia. ¿Cuál es el material indispensable para construir la casa según la Biblia, para construir mi vida? La obediencia. Si a usted le hace falta este material, usted no va a construir una buena vida, una buena casa. Por eso el título de la enseñanza en esta mañana para nosotros es Obedecer para edificar. ¿Cómo es el título? Obedecer para edificar. Obedecer para edificar es el título que quiero este tema que quiero estar exponiendo en esta mañana, sin que usted olvide que la materia prima para construir la casa es hacer, es obedecer. Pero le quiero hablar de un contexto que hay alrededor de esto para que usted entonces pueda entender mejor los versículos. En primera instancia, Jesús está cerrando una predicación. Una predicación que comenzó, mis amados hermanos y amigos, en el capítulo 5 de Mateo.
y se está cerrando en el capítulo 7 al final, es decir, inicios del 8 se está cerrando. La forma en que Jesús cierra su palabra, su predicación, más conocida como el Sermón del Monte, ¿alguno de los que está aquí lo había escuchado antes? El Sermón del Monte. El Sermón del Monte es según algunos historiadores y algunos oradores, es uno de los discursos más bien elaborados que ha existido sobre la faz de la tierra, dicho por nuestro Señor Jesucristo, porque contiene leyes, principios importantes y muy buenos. Le invito a que lo lea. No vamos a predicar del Sermón del Monte, sino vamos a predicar de la conclusión del Sermón del Monte, es decir, de la forma en que Jesús terminó su sermón. ¿Cómo lo termina? Con construir la casa. ¿Está bien? Jesús cuenta esta parábola para hacerle entender a su auditorio, después de que han escuchado por varias horas un gran sermón, unas grandes advertencias, una gran palabra de Dios, después de decirles todo lo que les dijo, Sermón del Monte, Jesús se pregunta y dice, ¿cómo cierro con broche de oro? ¿Cómo termino el sermón para que no se les vaya a olvidar y sobre todo lo hagan? Sobre todo lo obedezcan. Por cierto, le quiero preguntar, de todas las... no, más bien voy a preguntarle primero esto. ¿Cuántas predicaciones usted ha escuchado en la vida? ¿Me puede responder esa pequeña pregunta? De esas, ¿cuántas ha obedecido? Bueno, Jesús estaba predicando y dice, ¿cómo termino para que mi sermón no sean palabras? ¿Cómo terminar para que no sea en saliva? Que no se quede en saliva todo lo que dije. Entonces Jesús toca una mala costumbre que tienen los seres humanos. ¿Sabe cuál es? Escuchar y no hacer. ¿Qué es la mala costumbre? Papás que están aquí, ¿cuántas veces mandan a lavar la loza a sus hijos? ¿Una? Una mala costumbre, Jesús percibe en el ambiente del Sermón del Monte. Escuchar y no hacer. Escuchar y no hacer. Entonces, hay una preocupación en Jesús. No lo busques, solo lo podemos proyectar. Lucas 6:46 habla del mismo tema que estamos tocando aquí. Solo le quiero contar este versículo así rápido para que usted lo pueda leer y podamos entrar al texto que nos compete. 6:43, 6:46. En este mismo pasaje, Jesús dijo de esta forma. Lucas lo escribe de esta manera, para que usted lo pueda ver. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que qué? Hay una preocupación en Dios y la preocupación hoy el Señor nos la hace saber. ¿Sabe cuál es? Que escuchamos su palabra, venimos a la iglesia, sintonizamos hoy en día el Facebook, ¿no? Allá el link para ver la prédica, pero Jesús está percibiendo la misma mala costumbre de siglos. ¿Cuál es? Escuchar y no hacer. ¿A usted le pasa eso? ¿No? ¿Con el Señor no le pasa? Escuchar y no hacer. ¿Y sabe? Le quiero contar que por allá en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel pasó exactamente lo mismo. El profeta se gastó varios días hablando el sermón y al final no hicieron lo que escucharon. Le voy a ser sincero, mi hermano. No sé, yo personalmente como pastor, no sé qué tenga que hacer Dios frente a esta realidad y ante esta triste realidad humana. Oír y no hacer. No sé qué Dios tenga que hacer y quiero preocuparlo. Estas épocas eran distintas, hablando de Isaías, hablando de Ezequiel, hablando incluso de Mateo, el texto que estamos leyendo, y hablando de hoy nosotros, de nuestro contexto. Y si usted se da cuenta, la mala costumbre ha pasado de generación en generación. Desde el principio, los seres humanos hemos escuchado a Dios, pero no lo obedecemos. ¿Qué hacemos ahí? Porque entendiendo este texto, se convierte el material indispensable en su vida para que construya una buena vida y una buena casa, la obediencia. Escúchame, posiblemente usted no está endemoniado, posiblemente usted no le están haciendo brujería, posiblemente usted no es que tenga un espíritu chocarrero, no es que usted tenga que cambiar sus emociones, no es que para usted tengan que orar para que se sane de enfermedad. Lo que posiblemente le está haciendo a falta a usted es un material.
¿Sabe cuál? ¿Sabía que según la Biblia la obediencia es un arma tan poderosa que es el secreto para obtener milagros? Si usted es obediente ante Dios, usted recibe milagros. Si usted no es obediente, pocos milagros va a recibir. Y esto es algo que la Biblia o la palabra del Señor nos muestra. De toda la palabra que Dios te ha dado, ¿cuánta has obedecido? Te tengo que preguntar. ¿Cuántas? ¿Alguien me podría responder? De toda la palabra que usted ha escuchado, ¿cuánta ha obedecido? Quiero que veamos el 47 de este texto rápidamente. Mire lo que dice allí. 6, sí, señor. 6:47, el siguiente versículo. Rápidamente. Para entrar en el texto. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es que semejante. En este texto hay tres cosas, hay tres verbos para hacer. Todo aquel que viene, ir, oye, oír y hacer. Tres cosas. ¿Cuáles son? Ir, oír y hacer. Dígalas conmigo. Ir. ¿Sabía que nosotros nos quedamos en el ir y oír? Y no hacemos. Le tengo que decir entonces una realidad según Jesús, versículo 46. ¿Por qué me llama Señor, Señor y no hace lo que digo? Entonces le tengo que decir una triste realidad. Si no vas a hacer lo que el Señor te dice, no te molestes en ir y no te molestes en oír. ¿Me perdona? Si usted no va a hacer, no se moleste en ir. ¿Para qué se molesta en ir? ¿Para qué se molesta en oír si usted no va a hacer? Y le tengo una más cruda. Podemos volver al ay, gracias. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Si no vas a hacer, no te molestes en llamar a Jesús Señor. Yo sé que es duro, pero dice Jesús, ¿para qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo digo? Si no vas a obedecer, mejor no lo llames Señor, Señor. Pero volviendo a Mateo, capítulo 7, donde estábamos, capítulo 7, versículo 21. Quiero que por favor usted entienda hoy, porque la idea no es desanimarlo, sino animarlo a que usted obedezca. Y hoy lleve entonces el material que le está haciendo falta para que construya su casa, su vida de manera en bendición, en proyección y de acuerdo a la voluntad de Dios. Y quiero que por favor, a través de estos textos, veamos los tres tipos de casa que puedes edificar si obedeces. ¿Cuántos tipos de casa puede edificar si obedece? ¿Cuántos? 3. Dígale que está a su lado. 3. A continuación, vamos a ver los 3 tipos de casa que usted puede estar construyendo si obedece. El reto hoy, mi hermano, es que la iglesia sea una iglesia más obediente. Porque ya usted y yo hemos escuchado mucha palabra, pero nos ha hecho falta hacer. Primer tipo de casa que podemos construir si obedecemos. Versículo 21, retomo la lectura. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de qué. El primer tipo de casa que tú puedes construir si obedeces a Dios es casa eterna. ¿Cuál es el primer tipo de casa? Dice el texto, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es la casa eterna. Es la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos cuando mueran quieren ir a la casa eterna de Dios? Levante la mano. ¿Usted quiere ir a la casa eterna de Dios? Ok, tienen que comenzar a hacer una cosa. ¿Qué tiene que comenzar a hacer? Obedecer. Escúcheme, este texto es abrumador. Es uno de los más duros del Sermón del Monte. Hay una realidad y hay una primera casa aquí. Para mí, la casa más importante, ganarme la entrada a la casa de Dios. Y la casa de Dios es en el cielo, la casa eterna. Y el texto me dice claramente, no todo el que me dice Señor, Señor entrará,
sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y hacer la voluntad de Dios no es obedecer? Claro que sí. Hacer la voluntad de Dios es ¿qué? Obedecer. Le quiero preguntar, mejor le quiero decir, si tú hoy sales de aquí a obedecer la voluntad de Dios, estás empezando a construir la casa eterna. Estás comenzando a dar crédito para que entres ¿a dónde? A la casa eterna. ¿O a poco a usted no le preocupa dónde va a pasar toda la eternidad? Y tengo que hablarle de esto. ¿A usted no le preocupa eso? No, en serio, de verdad. ¿A usted no le preocupa dónde va a pasar la eternidad? Claro que sí. Nosotros somos la iglesia de Cristo, hablando universalmente, somos los únicos que tenemos a un Señor que lo que habla no es mentira ni es hipótesis, es una verdad. Porque Jesucristo, el que nos habla de que cuando muramos físicamente hay más vida o hay más, un más allá, según la palabra, es Jesús, el que murió y resucitó para contarlo. ¿Amén o no amén? Es que yo le tengo que decir que es una verdad. Ay, pastor, sin saber qué pasará cuando nos moramos. Le tengo que decir que el Señor, quien nos viene a advertir de esto, murió y resucitó y Él sabe por qué te está diciendo. Yo te quiero persuadir hoy a la luz de la Biblia para que hagas la voluntad de Dios y entonces construyas y edifiques la primera casa, la casa eterna. ¿A poco, acaso alguno de ustedes, que Dios nos guarde, pero hoy podemos salir de aquí y esta noche morir? ¿A usted no le preocupa esa realidad? A veces el sentirse joven, así como yo, el sentirse joven, usted siente que tiene muchos años por delante, usted siente que tiene mucha vida por delante, pero dice la Biblia que había un hombre que era tonto, porque pensó en su futuro, pensó en hacer, y Dios dijo, ¿y no sabes que esta noche vienen a pedirte cuentas? ¿No sabes que esta noche vienen por tu alma? Aterrizándonos en una realidad. Cualquier momento usted y yo podemos perder la vida. ¿A usted no le preocupa dónde va a pasar su eternidad? Jesús dijo a los discípulos, tranquilos amigos, me voy a preparar morada, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay una casa eterna que quiere que usted entre allí, que sea miembro, que sea parte de ella. Pero hay una cosa por hacer. ¿Cuál es? Quiero persuadirlo. Quiero invitar a aquellos que no se han bautizado a que se bauticen. Obedecer. Quiero invitar a aquellos que no se han casado que se casen. Obedecer. Quiero invitar a aquellos que no han perdonado a que perdonen. Obedecer. Quiero invitar a aquellos que sienten que no han podido dejar pecados o no han podido dejar cosas ocultas. Déjenlas. Obedezcan. Para que puedan construir una buena vida, una buena casa, la primera casa, la casa eterna. ¿Amén o no amén? Ir al cielo. Según la palabra, ir al cielo, ir a la casa de Dios, se gana de una manera. Aceptando a Cristo como Señor y ¿qué? Y Salvador. Pero en el texto hay un grupo selecto que entrará. Dice el texto, no todo el que me diga, o sea que cualquiera puede llamar a Jesús como Señor, pero no todo. Hay un distintivo, hay un grupo especial que entrará, aquellos que obedecen. Ese es el llamado de Dios hoy para ti, un llamado a obedecer. La pregunta que le tengo, ¿usted hoy en qué tiene que obedecer a Dios? ¿A poco no cada uno de nosotros tiene una cuenta pendiente? Yo haciendo este mensaje y preparando esta palabra, Dios me decía, mijo, usted es el primero que tiene que obedecer. Y yo, ¿pero en qué, Señor, si yo soy el pastor de la iglesia? Decía, es el que más tiene que obedecer. Y entonces en mi memoria había una lista de cosas las cuales no he obedecido. Y yo tengo que obedecer, y usted y yo tenemos que obedecer. Le tengo que decir una verdad. Si usted no va a obedecer, con el respeto de mi corazón, no se moleste en llamar a Jesús Señor. Esa es la palabra dura que el texto nos dice hoy. Y el reto es que usted lo haga. Le tengo que decir que esta escena es una escena escatológica, es una escena apocalíptica, es una escena que trasciende. Está hablando específicamente de un día, del juicio final. Versículo 22. Dice así: muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día cree que es usted ese? El día del juicio. Cuando todos estemos delante de Dios. Imagínese usted en el cielo allá. No en el cielo, todavía no está allá. Así, delante de Dios, así. Y ese día todo el mundo va a llamar a Cristo ¿cómo?
Señor, Señor. Pero algunos tienen un discurso preparado para ese día. Hay un discurso para ese día. ¿Sabe cuál es el discurso? El discurso es: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Es un discurso elaborado que hay ese día, porque hay dos grupos de personas ese día. Escúcheme. ¿Me ayudan con el celular? Muchas gracias. Hay dos grupos de personas ese día. El primer grupo de personas es el que no tiene discurso. Y el segundo es el que tiene un discurso. ¿Cuáles son los dos grupos? El que tiene discurso y el que no. ¿A cuál quiere pertenecer usted? Dígame. ¿Al que tiene o al que no tiene? ¡Ay! Sí, usted debe pertenecer al que no tiene discurso. ¿Por qué? Porque este discurso que le van a decir al Señor es un discurso justificatorio. Señor, yo debo entrar al cielo porque yo cuando estaba en la tierra eché fuera demonios, yo hice milagros, yo perdoné, yo fui a la iglesia. Un discurso justificatorio para que el Señor le diga: ay, sí, tan bonito, venga y entre. Toca dejarlo entrar porque usted hizo esto. En este texto hay un grupo de personas que no habla, pero que entra, porque tienen una característica. ¿Cuál es? Y los que obedecen no tienen que decir nada, porque el Señor los defiende. Yo pensé que usted se iba a emocionar, iba a saltar, iba a tirar esa silla y decir amén. Los que obedecen no tienen que preparar discursos para la eternidad, porque el Señor es su abogado. Amén, aleluya. Si usted es una persona que desde aquí está elaborando un discurso justificatorio para cuando llegue al cielo le diga: Señor, yo debo entrar porque yo cuando mi vecina estaba pasando necesidades, yo le di una libra de arroz. Yo tengo que entrar al cielo, Señor, porque lo que yo profeticé, porque yo hice, porque yo logré. Este día va a haber un discurso. Y tristemente, tristemente, el grupo que tiene un discurso, este discurso indica las razones para que los dejen entrar a la casa eterna. Pero el discurso más bien indica una verdad: la falta del elemento prioritario para que pueda entrar: obedecer. Le quiero retar a que usted obedezca. Y hay una alegría para los que no tienen discurso, y es que ellos no llegaron al cielo para empezar a obedecer, porque obedecían desde ¿dónde? Desde la tierra. Yo le quiero decir, mi hermano, mi amigo, joven, hijo que está aquí: obedezca. No es un regaño. Le voy a decir más bien en palabras más colombianas: haga caso. El que hace caso edifica casa. Amén. Si usted obedece a Dios, créame que usted está edificando la primer casa, la casa eterna. Esta situación indica que hacer muchas cosas para el reino de Dios no necesariamente es hacer la voluntad de Dios. Ellos profetizaron, ellos echaron fuera demonios, ellos hicieron muchos milagros. Al parecer hicieron muchas obras, hicieron obras públicas, obras que todo el mundo vio. Para la gente, echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos, pero no había nada íntimo, no había nada personal. No obedecieron a la palabra y a la voluntad de Dios dirigida a sus vidas personales. No necesariamente obedecer a Dios es solo perdonar, sino es dejar lo que yo tengo que hacer. Las cosas que Dios me ha hablado a mí, que Dios te ha hablado a ti que hagas y que obedezcas en lo personal. Es a lo que yo me quiero referir. Si Dios te está diciendo: levántate de ese dolor, hazlo, obedece. Esa es la invitación de Dios hoy. En el texto hay obras públicas, pero no hay obras íntimas. Como aquel que dice: yo te sirvo en esta área, Señor, pero no obedezco cuando me dices que no diga mentiras. Como el que dice: yo le voy a dar un buen consejo a mi amigo, pero no cambio mi actitud. Como aquel que dice: yo canto en la iglesia, pero no quiero obedecer a mis padres. Me agarro con ellos. Aquel que dice: voy a orar por la necesidad de otro, pero no dejo mis pecados ocultos. Ese tipo de personas son los que tienen discurso. Los que no obedecen en su totalidad.
Por alguna razón creemos que una buena obra reemplaza a un mandato. ¿Sí sabía usted? Por alguna razón la gente piensa en su mente que el que reza y peca, tristemente. Y eso no es así. Eso no es así. Hay una primer casa para edificar. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿La casa qué? La casa eterna. Dígale que está a su lado. La casa eterna. Venga, ya le hago una pregunta. Si el Señor se los llevara hoy, ¿lo dejarían entrar? Ay, Dios mío. Obedecer edifica la casa eterna. La Biblia es un manual de normas y leyes a obedecer para beneficio del obediente. Hay algo en el versículo 22 que nos habla cuando Jesús dice muchos días, muchos en ese día, diciendo el texto que Jesús es el juez y Él es el que va a decir quiénes entran y quiénes no a la casa eterna, refiriéndose a aquellos que están dispuestos a obedecer. Y para pasar al siguiente punto, el versículo 22, mire lo que dice. En respuesta del discurso, Jesús les dirá a los que digan el discurso, versículo 23. Y entonces les declararé. ¿Qué les dirá Jesús a los del discurso? ¿Qué les va a decir? Nunca los conocí. Apartados de mí. Hacedor. Ah, pero sí hicieron. Sí hicieron. No es que no hayan hecho nada. ¿Qué hicieron? ¿Sabe qué llama maldad el texto? ¿Qué llama maldad el texto? No hacer la voluntad de Dios. Para de contar. No obedecer. Es maldad. ¿Sabía usted eso? Que no obedecer a Dios es maldad. ¿Qué texto? ¿Qué pasaje? ¿Se imagina usted llegar al cielo y que el Señor Jesucristo le diga, yo esto no lo conozco? Dígame. Que usted llegue al cielo y el Señor le diga, apártese de mí. Que usted llegue al cielo y le tengan un título preparado, hacedor de maldad. ¿Usted quiere que eso caiga sobre su vida? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Obedecer. ¿Por qué es conocida entonces Jesús, según este pasaje, una persona ante Dios? ¿Quiénes van a ser conocidos cuando lleguen? ¡Ah, yo conozco a Pablo! ¡Claro! No se aparte, venga más a mí. ¿Por qué va a ser conocido? Porque obedeció. ¿Sabe cuál es el distintivo según el cielo que me permite ser conocido? Haber obedecido. Algunos hoy que están aquí, el Señor apenas los está distinguiendo. Dice, esa cara me parece conocida. Lo he visto en algún lado. Algunos queriendo obedecer, pero les ha ganado la desobediencia. Le quiero retar a que usted sea obediente delante de Dios. Este texto es claro en decir que ellos hicieron algo, maldad. ¿Y cuál fue la maldad que hicieron según el pasaje? No haber obedecido. Obedecer me hace adquirir una identidad eterna para ser conocido y no ser apartado. Yo no quiero que ese día me aparte. Yo quiero que ese día el Señor me diga, entre a la casa que edificó desde la tierra. Edifica la casa eterna a través de la obediencia. Usa esa materia prima. ¿Amén o no amén? Quiero invitarle a que usted obedezca. Entonces, hasta aquí hemos visto el primer tipo de casa que construye una persona cuando obedece. ¿Cuál es? Casa eterna. La segunda casa. ¿Está preparado para ver la segunda casa? Muy bien. Segunda casa que usted puede construir si obedece. Versículo 24 al 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Jesús cuando dice estas palabras, ¿a qué palabras se está refiriendo? A las que acabó de decir, a todo el sermón del monte y lo que acabo de predicarles. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, subraya en su Biblia, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué? Versículo siguiente. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre ¿qué?
aquí se encuentra la segunda casa o el segundo tipo de casa que usted puede construir si obedece. La primera, casa eterna, y la segunda, casa firme. ¿Cuál es la segunda casa? Casa firme. Definitivamente cuando habla de casa firme o de esta casa, ya no está hablando de la eterna solamente, sino está hablando de su vida. ¿Cuántos de los que están aquí quieren tener una buena vida? ¿Amén o no amén? ¿Usted quiere tener una buena vida? Hoy le ofrezco un material para que lleve. ¿Cuál es? La obediencia. ¿Cuál es el material? La obediencia. En este texto, la enseñanza pasa a darse en una parábola. Aquel que obedece le comparo a un hombre que edifica su casa sobre una roca. Y los que saben de construcción saben que si uno edifica una casa sobre un buen simiente, pues así vengan ríos, así vengan lluvias, no sé qué. No se cae, sino que resiste. A eso habla el texto al referirse de la obediencia. Aquí Jesucristo está empezando a cerrar su sermón para tocar la mente de las personas. Y les habla en una parábola que es como una escalera que aumenta. ¿Cómo así? Aquel que oye y hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, ríos, pero no cayó. Es un clímax que va subiendo, según este texto. Jesús, cuando ve esto, y después de haber dado un sermón tan bonito como el Sermón del Monte, se pregunta y dice, ¿y esta gente qué va a hacer después de que me escuchen? Después de que yo todo esto que les dije, ¿qué piensan hacer? ¿Qué van a hacer con este sermón después de haberlo escuchado? Es la misma pregunta que yo me hago hoy. ¿Usted qué va a hacer después de escuchar esta palabra? ¿Seguro? ¿Seguro? Cualquiera que oye y hace es digno de ser comparado. Dice el texto, cualquiera que me oye y hace, le compararé. Una persona que oye y hace es una persona digna de poner en buen ejemplo. Los padres sacan pecho de sus hijos cuando son obedientes. Dicen, es que mi hijo una sola vez le mando. Algunos dirán, ¿pero dónde? ¿Pero cuándo? ¿Sabe? En el texto hay un valor agregado y es la obediencia, hacer caso. El hacer caso, el hacer en cualquier persona, el hacer caso en cualquiera, eso lo hace resaltar, eso lo hace ser distinto. La obediencia en la vida suya y en mi vida nos hace ser personas distinguidas y diferentes. Es más, si usted se convierte en una persona que obedece a Dios, Dios mismo la va a empezar a resaltar en el lugar donde usted vive, en el barrio donde usted vive, en su familia. Usted va a ser una persona que no va a poder pasar desapercibida, porque usted está hecho de un material que lo hace visible y es la obediencia. Según el texto, no solamente basta oír. Algunos nos sentimos contentillo o tranquilidad porque dijimos, hoy yo ya fui a la iglesia, hoy yo ya oré, hoy yo ya escuché la palabra. Pero sabe, según la Biblia, no es suficiente únicamente oír, sino también hay que ¿qué? Obedecer. Hay un peligro muy grande cuando se escucha y es no hacer. Aquí hay una analogía de un buen constructor. Un hombre que construyó y se le fue nombrado prudente porque construyó sobre una roca para que cuando vinieran las lluvias no cayera su casa. ¿Y a qué se refiere esto? A que su construcción fue firme porque tenía un elemento, obediencia. Quiero invitarle a que usted construya una vida firme. Quiero invitarle a que usted construya una vida que no cambie nunca. Es decir, que sea constante en Dios. Quiero invitarle a que usted construya una vida que usted se sienta orgulloso de su vida. O acá todos los que estamos aquí nos sentimos orgullosos de todas las decisiones que hemos tomado. ¿Sabe? Muchas de las decisiones que hemos tomado han sido desobediencia. Y por eso, si usted se pone a mirar o analizar su vida, las crisis que posiblemente usted está viviendo en este momento en su vida ha sido por desobediente. Mire un poquito hacia atrás su vida. Vea los problemas que usted está teniendo hoy en su familia, en su casa, en su trabajo. Problemas que usted tenga. Mire hacia atrás un poquito. Y usted va a notar que posiblemente, no en todos, pero posiblemente en la mayoría, las crisis que estamos viviendo ha sido porque fuimos desobedientes.
¿No le parece? Porque hicimos las cosas mal. Le quiero decir que usted está todavía a tiempo de construir una vida firme en Dios si hoy empieza a obedecer. ¿Amén o no amén? Esta casa es la vida sin duda. Y en este texto dice el versículo, en el versículo 25, que vino un golpe, que vinieron azotes, algo que no se pudo evitar que llegara frente a esa casa firme, y fueron ríos, vientos y lluvia. ¿A qué se refiere esto? A las pruebas y a las tentaciones que toda vida va a tener. Si usted está aquí y respira, usted va a ser tentado y va a ser probado. Van a venir lluvias, van a venir ríos, van a venir pruebas. Pero si usted no está cimentado sobre la obediencia, el texto ¿sabe qué está diciendo? El texto está diciendo, ¿sabes? Para que tú puedas resistir a la tentación y puedas resistir a las pruebas, no es que tengas que estar ayunando mucho, no es que tengas que estar orando mucho, tienes que hacer una cosa todos los días. ¿Cuál es? Obedecer. ¿Qué palabra? ¿Cómo me corrige la Biblia hoy? Porque a mí me han enseñado que para que la tentación no llegue, lo que tengo que hacer es mucho ayuno y mucha oración. Claro, es parte y no la estamos desechando. Pero la palabra de hoy me dice que para que yo pueda resistir y formar una casa fuerte para cuando lleguen las pruebas, no es simplemente orar ni ayunar, sino es desde el principio haber tenido una costumbre y es haberle obedecido a quién. ¿Qué pasa si Adán y Eva construyen bien su casa y no desobedecen? ¿Sabe qué hubiese pasado si Adán y Eva no hubiesen desobedecido? ¿Sabe qué hubiese pasado? ¿Sabe qué? Usted estuviera aquí sentado desnudo. ¿No me cree? Usted hubiese estado sentado aquí en bola. ¿De verdad? Si ellos hubiesen construido bien la casa, ¿la construyeron bien? ¿Qué hicieron? Le dieron martillo. La tumbaron. Yo le quiero invitar a que usted construya bien una casa. ¿Acaso usted no puede, acaso usted no quiere resistir las pruebas? Obedezca desde ya. Eso es más fuerte que cualquier cosa. Ese material es muy fuerte. ¿Quiere ser firme en Dios? Comienza a obedecer. ¿Quiere ser llamado un hombre prudente? Esta característica de este hombre es porque él pensó para su futuro, pensó para su bienestar. Voy a edificar mejor la casa en la roca para que no se caiga. Así es alguien que obedece. No solo oye, sino también hace. La palabra dice que no seamos solo oidores, sino hacedores. Santiago dice eso. Es una verdad. El oír inevitablemente trae consigo la responsabilidad de actuar en forma de obediencia. ¿Amén o no amén? Para pasar al tercer punto. El hacer madura. Si usted quiere ser una persona madura, obedezca y verá. Y usted se vuelve una persona madura. Si usted quiere ser una persona sólida, que su vida esté consolidada, que su vida tenga principios, obedezca al Señor. La construcción de una casa firme lleva tiempo. Y usted puede empezar a obedecer hoy. Le quiero decir esto para pasar al tercer punto, a la tercera casa. El antídoto más efectivo contra las tormentas es la obediencia. El antídoto más fuerte, más efectivo frente a las tormentas es la obediencia. En este contexto no era fácil construir porque estaban hablando de un terreno árido cuando Jesús habla de casas. La mayor parte de aquel pueblo es árido y encontrar una roca es difícil. Por eso Jesús les habla de este contexto. Les quiero preguntar, ¿tu casa está lista para ser golpeada? Si hoy vinieran los ríos, las lluvias, si hoy vinieran las pruebas, las tentaciones, ¿su casa está firme? Ay, Señor, ese silencio sepulcral. Si hoy vinieran a probarlo, a tentarlo, ¿su casa está firme para resistir la lluvia y el río? Solo estará firme si usted ha obedecido. ¿Amén o no amén? ¿Es clara la palabra? Hemos visto dos tipos de casa que construye aquel que obedece. ¿Cuáles son? Casa eterna, casa firme. Tercera casa, y con esta terminamos.
Tercer casa que construye una persona que obedece. Versículo 26. Escuche esto. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿y cuál es la diferencia? Esa es la diferencia de la primera casa, de la segunda casa. Si no las hace. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre ¿qué? Versículo siguiente. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó con la casa? Se cayó y fue grande su ¿qué? Grande su ruina. Aquí se encuentra, en este texto encontramos la tercera casa que tú puedes edificar si obedeces. La primera, casa eterna; la segunda, casa firme; y la tercera, casa durable. ¿Casa qué? Qué triste es que uno construya y se le caiga y vuelva y toque otra vez volver a qué. Y vuelve y se le cae y otra vez. Una casa durable tú puedes construir si tú obedeces al Señor. En esta construcción el valor diferenciador definitivamente es que este no hizo. Aquel que oye y no hace es como el que construye una casa sobre la arena. Es decir, que se le cae. En otras palabras, Cristo usó esta analogía para persuadir a la gente a que hiciera algo, a que los oyentes no fueran solo oyentes, sino se convirtieran en hacedores. Y le tengo que decir, gracias por venir a la iglesia, no deje de venir. Gracias por estar aquí, pero la tarea más grande ahorita al salir de este salón es ¿cuál? ¿Usted va a obedecer a esta palabra o va a hacer una más? Para que usted pueda empezar a construir una casa eterna, una casa firme, una casa durable según este texto. Muchos desprecian los mensajes. El clímax de esta casa sobre la roca es no caer. Y el clímax de la casa que fue construida en la arena es que su ruina fue muy grande. Cualquiera puede ser oidor, pero no cualquiera es un hacedor. No cualquiera es un hacedor. El que no hace es usado para mal ejemplo. Jesús dijo también, aquel que no hace lo que yo le digo, lo uso como mal ejemplo. Es como el constructor insensato. ¿Usted quiere ser usado para buen ejemplo o para mal ejemplo? Entonces, ¿qué tiene que comenzar a hacer? A obedecer. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Aquí en este texto hay una verdad. Y es que, sea lo que sea, toda persona construye su casa. Bien sea que la construya mal o bien sea que la construya ¿qué? Con la forma de vivir que tienes, estás construyendo algo, indiscutiblemente. Con la forma de pensar que tienes o con tus actitudes, estás construyendo algo, porque los dos construyeron. Uno en roca y otro en arena, pero construyeron los dos. ¿Eso qué indica? Que toda persona construye algo. Usted puede estar construyendo maldiciones o puede estar construyendo bendiciones. ¿Dónde se encuentra usted hoy? ¿Cómo es su casa? ¿Cómo es su vida? ¿Usted está cimentándola sobre la roca, sobre la obediencia? ¿O está edificándola sobre la arena, es decir, sobre la desobediencia, según el pasaje? Le quiero invitar a que usted piense en eso, porque, ay, pastor, yo no he construido nada. Sí, has construido algo. Así sea un mal ejemplo, has construido. Así sean maldiciones, así sean tragedias, así sean consecuencias. Muchos de nosotros hemos construido eso. A este hombre se le llama que es un insensato, es decir, que es un necio, que es un tonto. ¿Por qué? No por desconocimiento, porque él sabe qué es lo correcto y no lo hace. Él sabe que construir sobre la arena no es lo indicado, pero aún así lo hace porque cuesta menos. Le quiero decir a usted que no sea un insensato, que no haga menos. Yo le quiero invitar a que usted sea una persona que construya una casa que le dure para siempre. ¿Amén o no amén? Que usted lo que comenzó a construir, si usted se propuso en su corazón, voy a dejar las groserías, hágalo, construya esa casa, pero que sea durable. Voy a dejar estas amistades que no sirven, hágalo entonces y que sea durable esa casa que está construyendo. Dice el texto que esta casa también fue golpeada con ríos, con vientos, con lluvias, es decir, pruebas y tentaciones, pero a diferencia de la otra, esta sí se cayó. No resistió. Una persona que constantemente desobedece a Dios es una persona que constantemente va a caer. Amén. Si tú no eres obediente con Dios,
es muy probable que caigas y que cometas los errores a los cuales tanto le temes que cometer. Este hombre se quedó sin casa. Se le cayó. Se quedó sin casa. Esta casa no duró. Por eso la tercera casa que tú puedes construir si obedeces es una casa durable, que dure, que no se caiga. La obediencia va venciendo la debilidad. Querer durar mucho sin fallar. ¿Cuántos quieren durar sin fallar? Veían estos días Hulk. ¿Usted ha visto Hulk? Marvel. ¿Sí lo ha visto, no? ¿Sí lo ha visto? Me parece interesante, véanla. Me parece interesante que el señor tenía un reloj, ¿m? Y le iba indicando las pulsaciones de su corazón. Y si llegaba a ciertas pulsaciones, ¡puf!, se transformaba en el hombre verde. Y la película a veces en sus episodios mostraba al personaje diciendo tantos días sin accidentes, es decir, llevaba tantos días sin convertirse en lo que él no quería. Él no quería convertirse en Hulk, en el hombre verde. ¿Cuántos días usted quiere durar sin fallar? A veces hablo con personas que me dicen, pastor, duré un año sin fallar, pero caí. Duré un año firme. Si usted quiere durar sin fallar, si usted quiere durar mucho, toda la vida sin fallarle a Dios, una cosa tienes que comenzar a hacer. ¿Sabe cuál es? Obedecer. Y cuando usted se acostumbra a obedecerle a Dios, por más dura que sea lo que Dios te pida que hagas, cuando tú te acostumbras, porque obedecer es una costumbre, se vuelve una costumbre. Y cuando tú te acostumbras a obedecer, entonces créeme que tú vas a vencer las fallas y tu casa se va a convertir en una casa durable. ¿Amén o no amén? Creer que podrás resistir es lo que le quiero invitar a que usted crea hoy. Y termino con esto. El texto termina ahí. Y fue grande su qué. ¿Cómo fue la ruina? Grande. Es decir, hubo una perdición segura, hubo un fracaso seguro. Hubo una vida arruinada. Frente a la misma tragedia, unos caen y otros no caen. Porque las dos casas fueron golpeadas con las mismas pruebas, pero una no cayó y la otra no cayó. ¿Por qué? Porque una obedeció. Unos obedecen más que otros. Y yo le quiero invitar a que usted sea de los que obedezcan más. No te la pases haciendo construcciones nuevas. Desde hoy empiezo a obedecer, Señor. Ay, no, es que viene diciembre. No, desde enero. Voy a empezar a obedecer desde enero. ¿Desde cuándo vas a empezar a construir la casa? Desde ya, mi hermano. La casa que te va a durar es la que está fundamentada en el hacer, en hacer caso. La obediencia es el material prioritario para construir una vida firme, una vida duradera, una vida eterna, según lo que hemos visto. Y le quiero preguntar para terminar. ¿Su casa es firme y durable o está para caerse? ¿Cómo es su vida? Si llega el lobo y hace, ¿cae usted o se levanta? Hombres que están aquí, ¿están listos para ser tentados? Mujeres que están aquí, ¿están listas para propuestas indecentes? Es decir, que vengan los ríos, los vientos. ¿Cómo está su casa? ¿Firme? ¿O usted está esperando la oportunidad para descarriarse? Le quiero preguntar eso. El sermón, ¿sabe cómo inicia Jesús su sermón en el capítulo 5? Con una bienaventuranza. Bienaventurados, es la primera palabra. ¿Y sabe cuál es la última palabra de su sermón? Ruina. ¿Cuál es la última palabra? ¿Qué contraste? ¿Cómo comienza? Bienaventurados. ¿Y cómo termina el sermón? Ruina. ¿En cuál de los dos lados quieres estar? ¿En los bienaventurados o en los arruinados? Quiero preguntar eso.
Hoy debes construir una casa eterna, una casa firme y una casa durable. Pregunta, ¿qué tienes que hacer o qué tiene que pasar para que te vuelvas más obediente? ¿Qué tiene que pasar? ¿Le tienen que tumbar la casa? Porque caer en pecado es muy feo. Porque sufrir las consecuencias de los errores es terrible. Y Dios no te quiere pasar por ese dolor para que digas, ah, sí, tengo que comenzar a obedecer para no vivir esto. Le quiero invitar a que usted piense en eso hoy. ¿A cuántos ya se nos ha caído la casa muchas veces? ¿A usted se le ha caído la casa muchas veces? ¿Por desobediente? Le quiero invitar a que usted cimiente hoy su casa en la obediencia. Que usted construya con la obediencia 3 tipos de casa. La casa eterna, la casa firme y la casa durable. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos quieren construir su casa? ¿Qué material debe llevar hoy? Si se le queda eso, me quedo contento, pero no mucho. Pero no mucho. Porque no solamente hay que huir, hay que ¿qué? Amén. Colóquese de pie.